Pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre pedimos a la Virgen que rece para que el Espíritu Santo venga como vino sobre los apóstoles, para que podamos comprender el mensaje del Señor. Dios te Dios salve esté María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. contigo, Bendita tú eres entre bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el y fruto de bendito es tu el fruto vientre, de tu vientre, Jesús. María. Santa María, Madre de Ruega por Dios, nosotros, ruega por nosotros pecadores, y por ahora y en la los- hora de nuestra muerte. Amén. Aquí no veo así. Hoy vamos a ver un Apocalipsis diferente del Apocalipsis de San Juan. Vamos a ver el sermón escatológico apocalíptico de San Marcos, que es el Evangelio de mañana, que verán señales en el sol, la luna y caerán las estrellas del cielo, etcétera, ¿no? Y la tribulación que va a venir. Vamos a abrir, pues, el capítulo 13 de San Marcos, que mucha gente piensa en el fin del mundo, el Apocalipsis, todo esto, ¿no? Vamos a ver de qué hablaba San Marcos para que puedan entender de qué hablaba San Juan. ¿Ok? Capítulo 13 de San Marcos. Sí, está buenísimo. Ve, hasta ahora San Marcos ha escrito todo historias muy fáciles de entender. Ahora de repente ha metido ahí un capítulo que es diferente, misterioso, que no se entiende fácilmente. Y vamos a ver por qué es en estilo apocalíptico. Y apocaliptein en griego significa quitar el velo. Es una narración velada y vamos a tratar de desvelarla, a ver qué significaba. San Marcos es más fácil que el Apocalipsis de San Juan, porque sabemos mucho de la condición política y social cuando escribió el Evangelio. Entonces van a ver qué significa. La gente piensa en San Marcos que nos habla del fin del mundo, etcétera. Pues habrá terremotos y todas clases de cosas. Y por mucho tiempo así lo pensaban. Cuando leemos, creo que es un sermón de San León Magno, fue el que tuvo que luchar enfrentarse al famoso Atila el Uno, con los unos que invadían, ¿no? Y dice que San León salió allí al encuentro y se asustó y no saqueó a Roma. Pero San León Magno dice, hemos visto guerras, terremotos, el Vesubio también habían visto, y después dice, y rumores de guerra, y dice, y hay hambres por todo el imperio, dice, ya todas las señales del fin del mundo están aquí. Dice, la única que falta es el sol, la luna y las estrellas. Entonces pasa cualquier día. Eso pensaba San León Magno, porque estaba la cosa tan mala. Pero ve, en todo tiempo la cosa está mal. Ahora estamos con guerra, bueno, hay guerra en Ucrania, hay guerra en el Oriente Medio, Dios sabe qué quiere hacer China con otros sitios, ¿no? Siempre estamos con rumores y miedos de guerra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y para entender lo que está pasando ahora, vamos a ver cómo San Marcos entendió lo que pasaba en su tiempo, cómo entender la historia. El propósito de San Marcos cuando nos describe todo esto no es para que sepamos cómo acabar el mundo, cómo acabar, no, cómo funciona nuestro mundo cuando lo veamos a la luz de la fe. Entonces, no es para el final, ¿ve? Y pues en la historia de la Iglesia han estado anunciando el fin de tantas cosas. ¿Ve? Hace 200 años decían que las parroquias de la Iglesia Católica desaparecerán. De aquí a 200 años ya no habrá parroquias, todo el mundo se va a volver racionalista, van a cuestionar todo y pues la Iglesia sigue igual, ¿no? Pero en el mundo estamos siempre con guerras y terremotos y hambres, hambrunas, ahora y en todo tiempo. Y entonces, ¿quiere decir que viene el fin del mundo? No, es que el mundo es así, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio
para entender la mano de Dios en el mundo. Y Dios va despacio. Las cosas de palacio van despacio. Las cosas de Dios van despacio. ¿Ok? Veamos pues el capítulo 13 de San Juan, de San Marcos. Dice que al salir del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni uno eh, ni una que no sea derruida. Entonces, estando luego sentados en el Monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse? Y ellos estaban pensando, pues, se va a acabar Jerusalén, se va a acabar el mundo, ¿qué va a pasar? Y Jesús no habla del fin del mundo, habla de cómo funciona el mundo, cómo tenemos que verlo a los ojos de Dios y cómo ver la mano de Dios en medio de todo lo que está pasando. ¿Ok? Y entonces, pues, dice así Jesús, en el versículo 5. Jesús empezó a decirles: Miren que nadie los engañe, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras, de rumores de guerras, no se alarmen. Las guerras están siempre, todos los siglos hay guerras, ¿no? Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. No se acaba el mundo, ¿no? Va a haber guerras y todo esto. Pues se levantará una nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y ah, se padecerá de hambre. Esto será el comienzo del alumbramiento, el comienzo de los dolores de parto. ¿Ve? Pues cuando escribió San Marcos, pues, el Evangelio, había terminado la persecución de Nerón. Ya saben, Nerón fue un salvaje y sabemos por el famoso escritor Tácito, un escritor historiador romano que escribió los Anales de los Césares, que es la historia de los Césares. Y cuando nos cuenta la historia de Nerón, nos cuenta cómo sufrieron los cristianos, que algunos los metían en sacos con brea y los encendían de noche para alumbrar los jardines, con gente ardiendo allí. Y después a otros les echaban a los leones para que la gente viera. Dice, una crueldad tan grande, dice Tácito, que jamás había visto. Y, y eso no fue lo peor. Bueno, también dice, pues se sabe que en esa persecución las dos grandes columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, murieron. Y eso aún no fue lo peor. Lo peor de esa persecución que menciona Tácito es que unos cristianos se volvieron espías para los romanos, que denunciaban a otros cristianos para que ellos los dejaran en paz. Se convirtieron en traidores. Y entonces la comunidad de Roma quedó dividida y asustada y muchos los que pudieron se escapaban. Porque fue una cosa terrible, porque pagaban para que denunciaran a los cristianos. Y algunos creen que San Pedro fue arrestado porque lo denunciaron cristianos. Y era tan terrible aquella situación y que se acaba el mundo, se acaba la iglesia. ¿Qué está pasando? Y San Marcos, pues, escribe el Evangelio. Cuando los cristianos está todo oscuro, que no se entiende cómo Dios permite esto, a dónde van a parar las cosas. Y comienza a decirles, mire, que nadie los engañe, pues vendrán muchos usurpando mi nombre. Van a venir, pues, gente que se cree que sabe las soluciones, lo que pasa. Cuando hay peligros y así, siempre hay, como hasta ahora, lo que ha pasado en estas elecciones. Bueno, Trump ha sido elegido,
está bien, pero lo malo fue que ha habido tantos predicadores evangélicos que presentaban a Trump como un Mesías, como el que viene a salvar, etcétera, enviado de Dios. Siempre pasa eso, que cuando hay una situación muy difícil, hay gente que se inventa pues soluciones, especialmente predicadores religiosos, y engañan a la gente. Dice, no los engañe nadie. Y esos predicadores, hasta ahora, en los últimos, yo una vez le enseñé a Lupita que estaba copiando de algunas iglesias lo que decían sobre Trump y lo que viene del mundo, que decían que, bueno, que Trump es enviado de Dios, etcétera. Bueno, oye, pues Dios escoge a un adúltero, uno así para eso, pero ven, y esos predican y dicen que ya va a venir el rapto, que van a las nubes y les piden dinero a la gente y la gente se lo da con mucha, diría, con mucha fe, porque creen que dando dinero a estos pastores que nos digan, estos pastores nos van a llevar todos al cielo, nos vamos a escapar de la tribulación. Y creen que con eso, con ser generosos con esos que anuncian eso, creen que se están ganando ya el ticket para ir al cielo, porque estamos con esta iglesia. Que la Corte Suprema de Estados Unidos hay 5 católicos. En la Corte Suprema de Estados Unidos, sí, no sé, hay 5, no lo sé, pero Fíjese, esto que nos está diciendo el padre está en el capítulo 13, versículo 5. Y es bien importante que nos demos cuenta porque la verdad se manipula mucho el evangelio en algunos lugares para atraer o acaparar la atención de mucha gente. Y la verdad que el evangelio es la palabra de Dios y debemos de verlo como la palabra de Dios, no como la palabra de cómo la manipulan y utilizan a veces para jalar más gente a la política o algunas otras cosas. y Entonces, dinero. y dinero. Ese es Entonces, siempre. el evangelio es para acercarnos a Dios, no para asustarnos, no para envolver política, no para envolver otras cosas. Entonces, si alguno no sabe dónde está, es capítulo 13, versículo 5. Sí. Ajá, Y hasta el continuamos. 6. Dice, miren que nadie os engañe. Vendrán muchos usurpando mi nombre. Porque estos evangélicos, uno dice, yo soy profeta, Dios me ayudó ayer. Otro dice que él es apóstol, que Dios me ha nombrado apóstol. Y lo dicen y la gente les aplaude, se lo tragan todo. Cuando la gente tiene miedo, se traga las mentiras, todo lo que le digan. Y eso pasa en todo tiempo, ¿eh? Dice, cuando oigan hablar de guerras, de rumores de guerras, no se alarmen, siempre hay peligros. Yo cuando escribí ese librito sobre el Apocalipsis, hubo cuando la, la crisis de los cohetes en Cuba, ¿recuerdan? Alguna gente creía que venía una guerra mundial, que venía el fin del mundo, etcétera. Estaba la gente tan asustada. Yo les decía que no recen, ya verán que todos estos peligros se disipan de repente. Dios deshace los peligros. Y pues, en fin, un día pues Khrushchev se asustó cuando Kennedy mandó sitiar Cuba y los barcos rusos se volvieron a Rusia. Todo el mundo ya respiró, ay, menos mal, nos hemos salvado. La gente siempre en tiempos de apuro piensa y se cree todo lo peor. Y no se fija en el Evangelio, que el Evangelio es el que nos ofrece una pausa para ver, porque estas cosas suceden de vez en cuando. Se sucedían en tiempo de San Marcos, más todavía. Fíjense, cuando murió Nerón, que persiguió a los cristianos, hubo mucha gente que creía que Nerón no había muerto, porque era tan tramposo, ¿no? Porque Nerón, ya saben, dice que iba al teatro y recitaba sus poesías y tenían que aplaudirle así, porque si no aplaudían mandaba soldados a darles una paliza, porque no habían apreciado el genio que había hecho así.
y le tenían miedo. Y cuando llegó la noticia de que Nerón había muerto, muchos decían, a lo mejor es una trampa. A ver, así que la gente se pone a celebrar y después mandará soldados a matarlos y a todos. Y hubo tiempo que creían que no, que Nerón estará vivo, estará escondido por ahí y a cualquier día va a saltar de nuevo. Y eso lo dice Tácito también, que la gente no creía que Nerón había muerto, era tan malo y tan tramposo, ¿no? Y entonces dice, no se alarmen, porque todavía no es el fin. Y dice, bueno, se levantará nación contra nación. Cuando murió Nerón, en un año hubo 3 emperadores, porque hubo a ver, en Italia, creo que fue Galba, un senador, se proclamó emperador. Después en Alemania, Otón, otro senador, se proclamó emperador. Y después en España, Vitelio, otro, se proclamó emperador. Fue el año en que había 3 emperadores. Y estaba el imperio romano dividido, a ver cómo va a terminar eso, en una guerra o se cae el imperio, ¿qué va a pasar? Y es cuando va a escribir San Marcos. Y cuando estaban esos 3 emperadores así, vino la destrucción de Jerusalén, el año 70. Nerón murió el año 68 y habían muerto Pedro y Pablo, para los cristianos una cosa muy dura. Y cuando se enteraron, el ejército que destruyó Jerusalén, se enteraron de que habían nombrado 3 emperadores, el mayor ejército era el que estaba junto a Jerusalén. Tenían 7 legiones, 80.000, 90.000 soldados, y esos proclamaron a su jefe emperador. Dice, Vespasiano es el emperador. Y como Vespasiano tenía las regiones, comenzó a caminar hacia Roma, y en Roma sabían que había derrotado a los judíos, pues enseguida todos aclamaron a Vespasiano, y los otros 3, Galba, Otón y Vitelio, tuvieron que suicidarse, si no los mataban. ¿A cuál eligieron, padre? Vespasiano, Decepción. Vespasiano. Y después vino Tito. Y esto se escribe en esa situación cuando están guerras y a ver 3 emperadores que van a luchar uno contra otro, y después salta otro más poderoso que viene, que está destruyendo Jerusalén. Y eso también cuando se enteran que Jerusalén ha sido destruida, ¿qué pasa? Para muchos judíos era el fin del mundo, era el fin de su mundo judío. Allí acababa el mundo judío, pero el resto del mundo seguía igual o tan mal o peor. Y cuando escribe San Marcos había tanta confusión, a ver, y justamente está por llegar Vespasiano, ¿no? Que unifica todo el imperio. Y dice, en el versículo 9, dice, en cuanto a ustedes, miren por sí mismos, pues les entregarán a tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernantes, reyes, por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Y fue especialmente Pedro y Pablo, pero otros también. Pero es preciso que suceda esto, que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Y después le dice que no se preocupen cómo van a hablar, qué tienen que decir. Y continúa hablando, y en el versículo 14 está ya haciendo alusión a la gran catástrofe que había sido la destrucción de Jerusalén, porque muchos cristianos eran de origen judío, ¿no? Y conocían muy bien la Biblia y el Antiguo Testamento. Y la destrucción de Jerusalén fue una catástrofe a nivel personal. ¿Qué está haciendo Dios que permite esto? Y dice que cuando vean, bueno, espera, cuando vean el ídolo abominable elegido donde no debe, dice, los que están en Jerusalén huyan a los montes. Se dice que los cristianos que estaban en Jerusalén, cuando venían los romanos, sabían que Jerusalén iba a ser destruida,
porque no había recibido a Jesús. Y los cristianos se escaparon de Jerusalén al otro lado del Jordán y sobrevivieron muchos cristianos de Jerusalén, sobrevivieron. Pero los judíos, después los que se salvaron de la destrucción de Jerusalén porque los llevaron esclavos, así los romanos, a los cristianos los odiaban. Pues estos fueron los cobardes y los traidores que cuando venían los romanos se escaparon. Si hubieran estado allí luchando por defender la ciudad, quién sabe, nos hubiéramos salvado. Los cristianos no habían apoyado a los judíos en la lucha contra los romanos. Y entonces dice, los cristianos eran muy mal vistos por los judíos, porque no los habían apoyado. Y después de esa destrucción de Jerusalén, continúa en el versículo 24. Mas por esos días, después de aquella tribulación de la destrucción de Jerusalén, después, el sol se oscurecerá, la luna no dará más resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, de un extremo de la tierra hasta el otro. Fíjense, aquí la gente piensa en el fin del mundo, ¿no? Eso está en el Evangelio de San Mateo. Pero aquí estamos, no hemos llegado a San Mateo, estamos en San Marcos, que escribió antes. Y San Marcos tenía otra visión. Y dice que llega el día en que van a haber cosas, pues, sorprendentes, que el sol, la luna y las estrellas se van a apagar. En el 27 dice. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá A los cuatro vientos, a sus elegidos. Y San Marcos, que escribe el Evangelio en Roma, donde los cristianos, a causa de la persecución y a causa de las denuncias, se habían escapado en todas direcciones. San Marcos les dice que esos cristianos que se han dispersado por los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, Jesús los va a reunir, van a volver otra vez y van a regresar porque saben que el peligro ha pasado. Y va a enviar ángeles. Y los ángeles no son ángeles, seres espirituales. Cualquier persona que hace una labor de salvación es un ángel. Los ángeles tienen carne y hueso. Yo tengo que ser un ángel para ustedes, ¿no? Si les doy un mensaje de salvación, que aquí los ángeles que va a reunir a la dispersión, los cristianos de Roma se habían esparcido para escaparse de la persecución y todo lo que pasaba. Y San Marcos dice, no, va a venir la paz y el sol, la luna y las estrellas van a caer. ¿Y qué es el sol, la luna y las estrellas que van a caer? ¿Qué era el sol para la mayor parte de los países del Oriente Medio? Especialmente para el dios principal era el sol. Ajenaten, bueno, ahí en Egipto, ¿no? El dios sol, ¿no? Que con Tutankamón, el dios sol. Y el dios sol era adorado como el jefe de todos los dioses. Y después venía la luna, porque la luna daba los meses y para saber, para la agricultura, para todo, el sol y la luna guiaban a toda la humanidad. Y las estrellas, pues las estrellas todas tenían su nombre, porque creían que las estrellas guiaban el destino de los hombres poderosos. Como decía Cantinflas, todos nacen con estrella, unos nacen estrellados, ¿no? Pero en tiempos antiguos creían que cada rey, cada personaje poderoso así tenía su estrella. Creo que es, a ver si encuentro en San
A ver, aquí donde está la Biblia, está diferente orden de las dos Biblias. ¿Quiere Daniel o de Deuteronomio? Vamos a ver, no. Vamos a ver eh, Isaías. También sale en Ezequiel, pero vamos a ver un momento. Es que es diferente a los... Isaías, vamos a ver, creo que es Isaías 14. Hay uno de los textos famosos y quizás nos dará, no, hay 14. No, a ver, déjeme un momento que busque aquí el texto. ¿Ve? Una diosa muy especial era eh, la estrella de la mañana, Venus, ¿no? Que la llamaban Ishtar, que era una diosa, la diosa del amor y de la guerra. Ishtar, a ver, Morningstar. A ver, un momento. Hay un texto muy famoso, a ver si me lo encuentro aquí. Isaías 14:12, No andaba loco. uno de ellos. Isaías 14:12. Aquí está ya. Como has caído de los cielos. Pero está hablando de un rey. Dice, algunos creen que es el rey de Tiro. Cada rey tenía su estrella. Y ha caído una estrella. El rey de Tiro dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero de la aurora? Esa es Ishtar, que es Venus, ¿no? Y de ahí venía la diosa Astarte, que se adoraba en muchas regiones. En Babilonia se llamaba Ishtar, Astarte, era en Fenicia, una diosa del amor y la guerra. Y habla del rey, dice, eh, ¿cómo has caído en los cielos, lucero de la aurora? Has sido abatido, dominador de las naciones. Tú que habías dicho en tu interior, voy a subir al cielo, por encima de las estrellas divinas, voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, un rey orgulloso que se cree un dios. Y lo llama, ¿cómo has caído, estrella de la mañana? Dice, pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. Y los que te ven se fijan en ti y te miran con atención. ¿No es este el que estremecía la tierra, el que hacía temblar a los reinos, que convirtió el orbe en un desierto y dejó sus ciudades asoladas? Era un rey poderoso. ¿Cómo ejercía su poder? Destruyendo y matando con la violencia. Y esos reyes que tienen su estrella van a caer todos. Todas las estrellas van a caer y los dioses también. El dios principal era el sol. Cuando llega, dice, cuando está llegando la buena noticia de Jesús, el mensaje de Jesús, que es el Evangelio, lo que predica, está enseñando San Marcos, todos esos dioses van a caer, todos esos poderes del mundo, que son los dioses que el mundo adora. Y en todo tiempo el mundo ha estado adorando esos tipos de dioses. Hasta han hecho del Dios del cielo como si fuera también un Dios que castiga a los malos, que está allí, que Dios destruye naciones. Hemos hecho a Dios a veces semejante a los hombres y a los peores hombres. Dios es todo bondad y perdón, amor. Es el Dios que revela a Jesús. Pero la gente se ha hecho ya ideas de Dios, que Dios castiga, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, San Marcos está hablando de
la situación de los cristianos en tiempo cuando el Imperio Romano estaba todo confundido. Ve, yo aquí en el sol era la divinidad más común entre los pueblos del Oriente Medio. La luna, por el calendario y por todo, cuando plantar, cuando hacer todo, es también una diosa benevolente. Gracias a la luna, la gente tenía cosechas y sobrevivía. Las estrellas, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento son esos reyes que se creen que mandan a ellos, son estrellas. El rey más grande es la estrella de la mañana, que es la que más brilla, ¿no? Pues es Venus. Y entonces, pues, Jesús dice que todo eso va a caer, no va a durar. Cuando sale el sol, ¿qué pasa a las estrellas? Entonces, cuando llega Jesús, que es el sol y es la buena noticia, todos esos dioses y todas esas cosas van a caer. Los ídolos y todo que la gente adoraba, y la gente sigue adorando estrellas. Hasta ahora, estrellas de cine, estrellas de todo eso. La gente sigue esas estrellas y no se dan cuenta cómo van cayendo continuamente, se suicidan, etcétera. Eso que anunciaba ya entonces sigue sucediendo hasta ahora. Y con la llegada del Evangelio, pues, es esos poderes humanos que son todos opresores o de injusticia, violencia, y el hombre, el mundo, admira a esos que tienen el poder, a los ricos, que se han enriquecido oprimiendo a los trabajadores y todo, pero la gente se fija que son millonarios y billonarios. Y entonces el Evangelio dice, no, no se dejen engañar, todo eso va a caer, porque si metemos la noticia, la buena noticia del Evangelio, vamos a poner semillas que van a destruir todos estos poderes del mundo, que nadie tiene que dominar con violencia a los demás, que todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios, etcétera, que Jesús nos ha hecho a todos hermanos, hijos del mismo Padre. Si continuamos llevando esas ideas en el mundo va a cambiar poco a poco. ¿Ve? El mundo, el racismo, la discriminación, todo eso sigue. Pero a medida que viene el Evangelio, esas cosas van desapareciendo. El racismo es un Dios malo, ¿ve? Y en México, por ejemplo, hasta hace poco, cuando había un partido de fútbol y él sacaba el portero del equipo contrario, sacaba la pelota que gritaban todos. Una palabrota, ¿no? Sí. ¿Ve? Y ahora dicen, no hay que decir eso, está mal hablado, etcétera. Y la discriminación y los insultos eran normal y se permitían, pero ahora ya, en los últimos 20, 30 años, dice, insultar a los jugadores. Allí en España, pues hay ese jugador brasileño, ese muy morenito, que juega para el Real Madrid, ¿cómo se llama? El que no ganó el Balón de Oro, ¿cómo se llama? No, eh, es, pues ese lo insultaban. Le hacían, Latino. no, ahora, en el Real Madrid, no, juega para el Real Madrid. ¿Cómo se llama ese jugador? No, ahora, que creían que iba a recibir, uno que creían que iba a recibir el Balón de Oro y se lo dieron a uno del Real, a otro español. Cristiano, ¿Cómo? Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. No era Cristiano, era Portugués. otro. Cristiano era candidato. ¿Cómo se llama ese brasileño? Que no le dieron el Balón de Oro y se enojó mucho. No, bueno, Vinicius. ¿no? Vinicius. Vinicius, Vinicius. Ve, a Vinicius, cuando fue a jugar a Barcelona y a otros sitios,
le tiraron bananas, plátanos, como si fuera un mono. Y ahora, pues, con la televisión han podido captar quiénes serán esas personas y les han echado multas y les han prohibido ya asistir a los juegos. ¿Ve? Hasta hace poco, pues insultaban y a ese Vinicius en todos sitios, ¿no? Y así. Pero ahora no está permitido insultar así, hay que respetar. Pero ve, el mundo va cambiando. Hay ciertos valores de las personas son seres humanos que tenemos que respetar. Son valores del Evangelio, ¿no? Y entonces, pues, el Evangelio va entrando poco a poco en la sociedad. Y cuanto más entre el Evangelio, más va a cambiar el mundo, ¿no? Porque está viniendo la luz de Cristo. Y esas estrellas del mundo, que el mundo honra y todo eso, no las vamos a poner en un pedestal, porque todos somos iguales. Y van a caer las estrellas. Y ya no, bueno, el sol, no sé, no hay soles. Pero cuando San Marcos escribía el Evangelio, tenían el sol, la luna y había estrellas, los poderes del mundo. Y esas estrellas han continuado hasta ahora, que nosotros creamos estrellas, o que consideramos que sean estrellas. Y un buen cristiano, sabemos que todos somos iguales. Y el Evangelio va cambiando la mentalidad de las personas. Y ha costado siglos. Al principio estaba la esclavitud, había esclavos. Y San Pablo al principio decía, si eres esclavo, quédate esclavo, conténtate. Pero cuando ayer leíamos la carta a Filemón, porque Filemón tenía un esclavo, Onésimo, que huyó, se escapó. Y cuando había un esclavo que se fugaba, era automáticamente pena de muerte. Si lo capturaban, lo crucificaban. Pero ese Onésimo se escapó y se encontró con San Pablo y San Pablo lo convirtió y se hizo cristiano. Y claro, pues al hacerse cristiano, Onésimo le contó a San Pablo, yo soy un esclavo que me escapé. ¿Y quién era tu dueño? Mi dueño era un tal Filemón. Y San Pablo dice, Filemón, yo lo conozco, también es cristiano. Y tú vas a volver a tu amo. Y le dice, no, me va a matar, porque un esclavo que ha huido hay que dar una lección a los demás esclavos. Y San Pablo dice, no, te voy a mandar que vuelvas con una carta. Y es la carta que leíamos ayer en la misa, ¿no? Que le dice, yo, Pablo viejo, estoy en la cárcel y tengo este esclavo, este hermano que me ha servido tanto y me trata con tanto amor y todo eso, pero es tuyo. Y cuando se escapó era un esclavo, uno que no valía. Ahora te lo devuelvo y es un hermano. Y sé que por amor a mí lo vas a recibir como hermano y no le vas a cobrar, a ver, porque no estuvo sirviéndote. Todo lo que tengas te lo pago yo, porque perdiste un esclavo y ahora tienes a un hermano. Y así pues los cristianos cuando se convertían ya no miraban a esclavos, son hermanos. Y poco a poco comenzó ya, San Pablo no había hablado contra la esclavitud, pero a los dueños cristianos les decía, hey, esos son seres humanos, tienes que respetarlos. Y así comenzó el cristianismo poco a poco. Y pues los derechos de las mujeres en aquel tiempo, las mujeres judías no tenían derechos. Las mujeres romanas tenían derecho. Una mujer romana podía divorciar al marido y echarlo fuera. Entre los judíos no. El marido podía echar a la mujer, pero decía San Marcos que había que darle un libelo de repudio, ¿no? Y, pero San Marcos habla de si la mujer divorcia al marido, porque escribe a los romanos y en Roma las mujeres tenían derechos, ¿no? Casi como los hombres, ¿no? Y entonces, pues aquí San Marcos tiene en mente la situación de Roma. Los cristianos habían dispersado
todos sitios por la persecución, y ahora que va a acabar la persecución y van a caer los dioses y ha caído Nerón, todo eso van a reunir. Jesús va a mandar ángeles cristianos, mensajeros que van a traer que vuelvan a Roma a reconstruir la comunidad, ¿no? Está hablando de la situación de aquel tiempo. Y pues, pero van a sufrir. Y les dice, ahí, ahí me he perdido el capítulo. Sí, qué padre. Estamos en Marcos, En Marcos. capítulo 13. Sí, Sí, estamos el sí. 26. Y ahora San Marcos les dice, ¿y cómo vamos a saber si Cristo se acerca o si el Evangelio está a punto de vencer a esos dioses, esos prejuicios? Y San Marcos usa una imagen de la agricultura, habla de la imagen de la higuera. La higuera es el árbol que más tarda en dar las flores para los frutos. Hay algunos árboles como el almendro que en cuanto hace un poquito de calor, enseguida saca las flores, pues llega una helada y no hay almendras. Pues las almendras son caras, porque el almendro en cuanto mejora un poquito el tiempo sale enseguida. La higuera no. La higuera va más despacio y deja que realmente se caliente todo y entonces sale eso. Los higos. Salen los higos. Y pues les dice a los cristianos, ustedes tengan paciencia. Es cuestión de tiempo y también va a triunfar el Evangelio. El Evangelio es buena noticia y quieren que sepan que el futuro depende de Jesús, que va a cambiar el mundo. No es el fin del mundo, el fin del mundo del pecado, de la opresión, todo eso. El Evangelio va a transformar el mundo y ha estado transformándolo durante 20 siglos. Ya decía, hasta ahora se insultaba a los jugadores, ¿no? Ahora ya no tanto. Hay más respeto y hay mucha más hermandad en el mundo. Ahora en España ha habido esas inundaciones en Valencia y la gran sorpresa es cómo toda España se ha echado a ayudar. Una respuesta increíble. Un sobrino mío desde Navarra, pues ha ido es como de aquí al valle, 400 y pico kilómetros, allí a ayudar, allí en Valencia, ¿no? La gente de todo, y bueno, también de Europa, porque hay un arreglo en eso, pero la gente responde que somos seres humanos y tenemos que comportarnos como hermanos, somos parte de la humanidad y eso lo vemos entre los países cristianos cada vez más fuerte, el sentido de humanidad que la gente viene a salvar, ¿no? Y pues en este país, en Estados Unidos, no tanto. El egoísmo rige tanto que cuando hay una calamidad, ¿quién tiene que ayudar? El gobierno. Claro, el gobierno lo hace con esos dineros, pero, y eso está bien, ¿no? Pero también el gobierno con esos dineros hace cosas muy malas. Yo este año no voy a pagar impuestos, ya les dije la vez pasada, ¿no? No voy a pagar impuestos porque Sister Norma me pidió ayuda para allí para el valle, le hice un cheque muy grande que ya cubre todo. Ya sé por qué. Porque cuando le doy dinero al gobierno, si fuera que va a ser para ayudar a la calamidad, estaría bien. Pero es para hacer esas bombas de 1.000 kilos, 1.000 libras, ¿no? Que echan en Gaza y ahora en Líbano, que se las regalan a Israel. Y esas bombas las hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Con qué dinero? Con el nuestro. Por eso ve, si hay árabes que nos odian, tienen razón, porque nosotros estamos dando las armas.
Imagínense que una tienda de armas regalara revólveres a la gente y comienzan a matar con esos revólveres. Toda la gente se iría contra la armería esa, ¿no? Que están regalando esas armas. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Y entonces, pues, hay muchos árabes que cualquier americano, pues, es un criminal, porque son los que dan dinero para que Israel pueda echarnos bombas. Y por eso hay que trabajar por la paz. Y el gobierno, pues, va a seguir haciendo eso porque es política y no se preocupan de valores humanos. Y entonces, pues, la única manera es no darle dinero al gobierno, dárselo que vaya a gente que sabes que lo usan para el bien. ¿Ok? Pero dice que, pues, Dios va a reunir a los dispersos. No es aquí que en Mateo va a reunir a todas las naciones para juicio final. Aquí no. Está mirando a la historia de Roma, que los cristianos se han dispersado, todos así. Y Jesús viene a crear comunidad. Y nosotros cuando vemos que la gente sale de la iglesia y deja la iglesia y son dispersos porque les enseñan cosas malas, porque no están de acuerdo con enseñanzas de la iglesia. Y sin embargo, en estos días, pues más que nunca, la gente lee la Biblia, especialmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Ve? Ayer me llamó Daniela, la hermana que se desconocen, ¿no? Y yo le pregunté a ver qué necesita y me dijo que necesita 35 Biblias, ¿no? Y yo con el dinero que ustedes me dieron, pues le voy a mandar para que compre 35 Biblias para allí, para los niños allí, porque son gente muy pobre. Tenemos que ayudar como podemos. Y la Biblia está abriendo los ojos que somos hermanos, que Cristo ha venido a proclamar una buena noticia, que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Y eso tiene que cambiar los corazones. Y mucha gente está leyendo la Biblia y no viene a la iglesia. Y en Estados Unidos dicen, son falling away Catholics, que son católicos que han caído. No, por favor. Si alguien viene de México, y yo he conocido gente que vienen de un pueblito, de un ranchito de Guanajuato, allí tenían misa una vez al mes. Iba un padre y allí tenían misa. Y como sea, han aterrizado en Estados Unidos, no sé cómo. Y aquí les dicen, tienes que ir a misa cada domingo. No, si rezamos el rosario en casa, mi familia, cada día hacemos eso. Y están acostumbrados a eso. Y una vez al mes iremos a misa. Aquí dicen pecado mortal, porque no va a misa. Porque aquí consideran que ir a la iglesia, eso es ser cristiano practicante. En otros sitios no tienen la misa. Y no tienen eso. Y practican su fe de diferente modo, ¿no? El ideal sería que, y en este país, pues no es fácil. Y cuando venían a estudiar al MAC, el Mexican American Catholic College, que antes era Mexican American Cultural Center, venían a veces algunos americanos a aprender español y aprendían a leer más o menos que más. Y después, para que practicaran más el español, les decían, mira, han arreglado ahí en Chihuahua que vayan a un ranchito fuera del pueblo principal. Allí vas a estar un mes con aquella gente. Y cuando llega allí el padre, pues llega nuevo, que va a venir la gente, toca la campana y dice, no, si hoy no es el primer domingo, no hay misa. Llega, toca la campana para misa y solamente 5 o 6 personas vienen, porque ni sabían que venía el padrecito ni nada, porque allí no tenían teléfonos y esto para tener las noticias, ¿no? Y entonces dices, si tú vas allí y dices, pues en este pueblo yo dije la misa, no vinieron a misa, todos pecado mortal. Has ido allí a hacer los pecadores, porque no fueron a tu misa.
No, por favor, vas allí a hacer el bien a la gente, a no juzgar y no hacer que en Estados Unidos el ser buen católico es el ir a la iglesia todos los domingos, todo eso. Es un precepto de la iglesia. Pues si estás enfermo o estás cuidando a un enfermo, etcétera, pues no vienes y no es pecado, ¿no? Pero para algunos es todo blanco y negro, las leyes de la iglesia y todo, ¿no? Tenemos que ser mucho más abiertos, ¿no? Y hay mucha gente es buena cristiana y no necesariamente viniendo a la iglesia, aunque cada vez la gente, los cristianos son más maduros, se dan cuenta que es la manera de convivir con los demás y tratarlos como hermanos. Eso es mucho más importante que no que vengas a misa y después desprecias a los que no vienen a misa y los desprecias. Entonces el ir a misa no te hace mejor persona si piensas de ese modo. Te estás volviendo peor. Porque ya les decía otras veces que los santos se dedican a excusar a los demás y a acusarse a sí mismos. Excusar a los demás siempre. Y entonces, pues, ve, la iglesia va cambiando y la gente a veces, pues, practica su fe de diferente modo. Rezan en casa de vez en cuando. Una quinceañera es tan importante porque es la consagración de la joven a la Virgen y etcétera. Y hay sacerdotes que dicen, pues no está confirmada, no vienen a la iglesia. No, aquí cerramos puertas. Y el Papa siempre está diciendo puertas abiertas a todos. Que nosotros parte del mundo que ve toda la gente de buena voluntad, en cierto modo, son candidatos para el reino de Dios. Y no son católicos, son protestantes. Y hay muchos musulmanes de buena voluntad. Y el Papa va a toda esa gente a mostrarles amor y respeto. A ver si creamos una hermandad de gente de buena voluntad. Y hay que tener el corazón abierto a todos. Y el Papa dice, y las puertas de la iglesia tenían que estar abiertas a todos. Y el Papa insiste tanto, todos, todos, todos. Porque el corazón de Jesús es un corazón de amor que abarca a todos. Pero hay tanta gente que no tiene el corazón de Jesús y tiene un corazón muy pequeño. Y porque dice San Pablo que el amor expande el corazón, engrandece el corazón. Le dice a los filipenses, ¿no? ¿No? Que el que ama tiene el corazón mucho más grande. Y el Papa está tratando de mostrar ese amor y respeto a todos, crear una hermandad en la humanidad. Y eventualmente, pues poco a poco, la gente va, de diferentes modos, va oyendo el mensaje de Cristo. El Papa va a todos sus países raros, ¿no? Porque lleva un mensaje de amor, de respeto, que todos somos hermanos y hermanas. Y es un mensaje del Evangelio. No les dice, háganse católicos, etcétera. No, hagan esto. Es un primer paso. Y el bien y la salvación viene a pasos. Y en 2000 años hemos avanzado mucho en respeto a las personas. Ya no hay tener esclavos y torturas, nada de eso. Solamente los que no tienen fe ni amor hacen barbaridades. Pero el mundo va aceptando los valores del Evangelio. Y el reino de Dios está viniendo poco a poco. Y todos esos dioses falsos y esos poderes y ahora esas estrellas del mundo van cayendo. No hay que ponerlas en un pedestal. Que llega un artista y va todo el mundo allí. Dios mío, ¿para qué malgastan el dinero? No sé, yo nunca he ido a ninguna de esas cosas, ¿no? Fíjense, cuando murió esa Selena se llamaba, pues yo tenía Paco, ¿tú conoces a Paco? No, era nuestro handicap, bueno, el que hacía todo en la parroquia allí en Santa Rosa de Lima. Y vino un día y dice, padre, han matado a Selina. ¿Quién es Selina? Yo ni sabía. Pues
esa joven artista, y ella estaba traumatizado, y tanta gente, ¿no? Había muerto Sabina. Bueno, se la han puesto en un pedestal, así. Es una pena que le hicieron eso, pero tampoco hay que crear dioses. No hay que crear dioses. Y nuestra cultura es crear dioses, crear estrellas, etcétera. Y Jesús viene a que no haya estrellas. Y esas estrellas se estrellan. ¿Cuántas de esas estrellas cometen suicidio y todo eso? Porque les falta algo dentro del corazón. Solamente tienen orgullo, etcétera. Y ¿Quiero hacer un comentario? sí, Sí, a ver, todos los que están aquí, ¿saben por qué el padre habla mucho de fútbol? Porque él fue un jugador. bueno, jugué en high school en un colegio jesuita. Y éramos poquitos, el colegio solamente estábamos unos 350. Ah, Éramos todos internos y todos los profesores eran hombres y todos eran jesuitas. Pero jugábamos a fútbol, tenía una clase, jugar a fútbol. Excepto cuando llovía, jugábamos a pelota. Teníamos dos frontones grandes. Y uno de mis compañeros, que era muy amigo mío, jugó para el Barcelona y un par de veces fue internacional. Y cuando yo estaba en Roma, con el cuello romano estudiando, vino a jugar Barcelona contra Roma. Y yo estaba en el colegio benedictino, pedí permiso para ir al juego, me permitieron y fui allí cuando estaba el Barcelona y me dejaron entrar al locker room porque fui con cuello romano, que es amigo de Saldúa, ¿no? Y allí estuve con ellos. Y después cuando fuimos a Barcelona, lo encontré en Barcelona, pero ve, habíamos jugado fútbol, en fin. Es el único que llegó a jugar mucho. Los demás se hicieron jesuitas. Ah, está bien. Porque aquel colegio era un colegio apostólico. Ya después lo cerraron. Estaba en el Castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier. Allí tenían un colegio interno y todos los estudiantes eran prácticamente de Navarra y del País Vasco. Y era a ver si decidían hacerse jesuitas y nos decían a ver ser misioneros como queremos ser, Francisco Javier. queremos ser como Javier. Y yo me hice benedictino, misionero benedictino. Otros se hicieron jesuitas y están en Venezuela. ¿Ve? Allí, cuando voy a Lourdes, hay allí un obispo jubilado que fue nuncio de el Papa en Venezuela. Y está allí en Lourdes, ya tendrá ya sus 80 años. Ya es viejito, ¿no? Y pues cuando yo voy a Lourdes, celebro con él y le saludo. Y cuando la primera vez que lo encontré, hará ya unos 10 años, le dije, ¿usted viene de Venezuela y conoce al padre Aguirre? Y el padre sí, son muy bravos ellos, ¿no? Eran mis compañeros que llegaron a ser jesuitas y los asignaron, 6 de ellos, en Venezuela. Y sé que han seguido, no sé cuántos ya quedan vivos, porque yo he cumplido 86 años, la gente ya no vive tanto. Pero en fin, todos somos instrumentos, canales de Dios. quiero pedirle favor a todos los que están en el chat y los que estamos aquí que le tengan paciencia al padre porque se nos va al valle y de allá va a estar dirigiendo las clases de Biblia. Así de que ténganle paciencia cuando le estén en el Zoom. Sí, lo único que ve San Marcos cuando escribía, pues es muy claro porque sabemos la situación de Roma Ya. y los emperadores y Nerón y la persecución de los cristianos. Sabemos, aunque lo decía todo con símbolos, es relativamente fácil de entender qué quería decir. El Apocalipsis de San Juan está todo lleno de símbolos y no sabemos casi de la historia. Y entonces el Evangelio de San Juan es muy difícil de entender. Y yo he leído, bueno, a través de los siglos lo han interpretado, pero es como hay el anticristo y todo eso, que lo había en su tiempo
y continúa ahora, ¿no? Los que están haciendo de Trump un mensajero de Dios, etcétera, es casi como el anticristo, que están haciendo cosas que no son de Dios, esas cosas, ¿no? Entonces, tendré que estudiar mucho y rezar mucho. Y la clase iremos al Apocalipsis de vuelta, pero el Evangelio de este domingo es lo que estaba pasando por medio de símbolos, y el sol, la luna y las estrellas cayeron. Aquellos dioses todos cayeron, porque vino la luz del Evangelio. Pero aún estamos creando nuevas estrellas, y esas estrellas tienen que caer, porque todos somos hermanos. Y los poderes del mundo se creen que son luminarias porque tienen poder y controlan. Y eso no es de Dios. Tiene que caer todo eso. ¿Ok? Bueno, Miriam, ¿está aquí tu mamá? No se conectó. Ok. Bueno, pues vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu santo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y las proteja siempre. Vayamos en paz.